Este es el ministerio de gracia y reconciliación, con una palabra de poder que activará la mente de Cristo que ya te ha sido dada. Nuestro compromiso es edificar tu espíritu en el verdadero evangelio de Jesucristo, capacitándote para vivir la excelencia del nuevo pacto de gracia. Te declaramos lo que ya eres en Cristo, uno que ha sido bendecido y con toda bendición. Vamos a ir entonces en el día de hoy a la palabra. Quiero que veamos en 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 3. Vamos a ver los versos 9 al 12. Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Yo quiero hoy compartirles la palabra que de seguro va a ser muy necesaria para usted, acerca de lo que es la fe en medio de las presiones. Dios puede hablarnos y Dios puede tratar contigo hoy, pues siempre da una palabra, a veces individual o a veces colectiva. Y les he venido enseñando que estamos en un tiempo de gracia, cuando es necesario que reclamemos de Dios discernimiento espiritual, para que no juzguemos las cosas como necios, que a veces vemos algo y de una vez tenemos el juicio encima, oímos algo y de una vez tenemos el juicio encima. Es necesario tener espíritu de discernimiento del Espíritu de Dios, porque tenemos que saber lo que tenemos delante nuestro. Jesús dijo en su ministerio terrenal, capítulo 16, versos 2 al 3, allá de Mateo. Y él dijo: ustedes conocen, cuando ven los arreboles, dice, hay buen tiempo. Cuando ven las nubes, dice, va a llover. Son expertos en eso. ¿Sí o no? Pero cuando ven las cosas que se presentan delante, están nulos. Cuando alguien dice algo, no saben por qué lo dijo. Cuando alguien hace algo, no sabe por qué lo hizo. No ven lo que hay detrás. Vea, ven los arreboles y detrás de eso ven el buen tiempo. Ven las nubes y detrás de eso todavía no está la lluvia, pero ya la ven. Entonces, cuando alguien habla o falla o comete un error o cualquier cosa, no son capaces de ver lo que hay detrás. Y es porque falta espíritu de discernimiento. Y la iglesia del Señor debe tener espíritu de discernimiento. Debemos ser libres del pasado para nosotros poder conocer el presente y ver el futuro. Tenemos que aprender a caminar sin la influencia del pasado. Oye bien,
Aprenda a caminar hoy sin la influencia del pasado. Muchos de nosotros hemos experimentado en nuestro diario caminar a veces frustraciones y desilusiones con lo religioso, con lo social, aún hasta en lo moral y aún hasta en la familia. Han sucedido cosas que han frustrado y han herido a alguna persona, pero eso fue en el pasado, eso fue ayer. El ayer es del pasado. Lo que pasó hace 20 años es igual a lo que pasó ayer, siempre es del pasado. No camine hoy bajo la influencia del pasado, tiene que liberarse de eso. O de lo contrario, eso será como un ancla que te detiene en el caminar y el progreso cristiano. Discernimiento entonces es conocer la voluntad de Dios y actuar bajo ella. El discernimiento nos lleva a involucrar la familia. Si hay discernimiento espiritual, usted sabe por qué una persona actúa así. A veces son los dones del Espíritu que están tras la persona. Y usted debe descubrir por qué la persona es así, por causa del don muchas veces. O por qué algunos en lo contrario, a causa de el malestar que vivió en un pasado. Hay que descubrir eso para poder nosotros caminar con sinceridad, para poder ver lo que está más atrás de las cosas que nosotros vemos. Entonces, caminamos por fe. La Biblia dice muy claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que caminar por fe. Pero la fe tiene momentos que debe de ser usada cuando vienen los momentos de la presión. ¿Saben lo que son presiones? Eso que a veces llamamos pruebas o dificultades, o que algunos llaman fracasos o desilusiones. El término bíblico son presiones. En las presiones, algunos desmayan, pero hay otros que saben negociar en el momento de las presiones. Porque las presiones revelan la calidad de vida interior que nosotros llevamos. Es ahí cuando se manifiesta. La única forma de manifestarse lo que está dentro de nosotros, lo que realmente nosotros somos, es cuando vienen las presiones. Por ejemplo, tú vas al doctor y te dice, ¿alguna vez has tenido alguna herida? Sí, tuve una herida acá, pero pues hace mucho tiempo, eso ya se sanó, ¿verdad? Esta vez le hago presión. ¡Ay, no puedo! No ha sanado. Hay un problema adentro. Es cuando hace presión. A veces nosotros decimos, hemos sido hechos libres. De mí mismo estoy libre. Pero usted descubre si ha sido hecho libre cuando viene un momento de presión. Ahí usted sabe que salió a flote. Y cuando salió eso a flote, es para que usted descubra que necesita usar la fe, mantenerse en la fe. Mire usted, y las presiones son buenas siempre. El pueblo de Israel, ¿por qué se multiplicó? Por causa de la presión. Dijeron, hay que acabarlo. Entonces, en medio de esa presión que iban a destruirlo, ellos se multiplicaron. Y el consejero más íntimo que tenía Hitler, le dijo un día, en los anales de historia está eso, jamás nunca usted podrá destruir a los judíos. ¿Por qué? Digo, porque la presión que usted les tiene es tanta
que eso los ayuda a sobrevivir en medio de las peores circunstancias. O sea, la presión los mantiene con vida. Muchos desmayan en las presiones. ¿Qué es desmayar en las presiones? Pierden el deseo de vivir. Pierden el gozo de vivir. Pierden el anhelo de existir por causa de las presiones. Pero las presiones sacan lo que están dentro de nosotros a flote, ya sea bueno o sea malo. Pero sale a flote. Nosotros somos llamados justos, pero la presión es la injusticia. Cuando se cometen injusticias, se manifiesta la justicia nuestra o se manifiesta lo malo que hay en nuestra vida. Ahora, en ocasiones, Dios usa instrumentos para la presión. Si ustedes miran el libro de Romanos capítulo 9, ustedes encuentran que Dios, hablando de Israel y del faraón, cualquiera que lee la historia de Israel dice, qué faraón tan malo, corrupto ese tipo. Pero Dios dice en la revelación, yo levanté a Faraón para mostrar en él mi poder y mi gloria. Era un instrumento de Dios para presionar a Israel para que se aburrieran de la esclavitud. Llegara un momento en que dijeran, no seguimos viviendo en esta esclavitud, tenemos que salir de aquí. Y ahora que se nos presenta la oportunidad, cueste lo que cueste, nos vamos. Es decir, que ellos tenían que mirar, aquí tenemos la comida todos los días, noche y día, pero tenemos la esclavitud. Moisés nos llama a través del desierto, no nos dice si va a haber comida, si hay cesantías, si hay prestaciones, si hay horas extras, no nos dice nada, simplemente que salgamos, pero no importa, la presión era tan terrible del faraón que dijeron, mejor es la vida con Dios que la vida con el faraón. Y salieron al desierto. La presión los obligó a salir. Y créeme, amados, que a veces yo he encontrado personas, familias, hogares, empresas, que van entrando en una presión, ya sea social, económica, moral o espiritual, y como que se está presionando, y mientras esa presión va, ellos van ahí. Entonces pregunta, ¿hasta cuándo Dios permitirá esta presión? Hasta que usted se canse. Cuando usted se canse, pegue el grito, no sigo viviendo esta presión, voy a arreglar las cosas. Entonces cuando los hogares pegan el grito y dicen, no nos vamos a destruir, hay que arreglar esto. Entonces cuando la empresa dice, algo está pasando aquí, hay que poner la cosa en orden. Y es la presión que nos lleva a exclamar eso. Mire, nunca esperen buen tiempo para funcionar en el reino. Hay el que dice, cuando las cosas marchen bien y que todo esté bien, yo prosigo hacia adelante. No espere eso. No espere eso. Jamás nunca en el reino de Dios funcionamos porque somos hijos de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si usted no tiene presiones, usted se va a acomodar a la rutina de Egipto. ¿Qué fue lo que sacó a Moisés del palacio? La presión. Eso fue. ¿Y qué fue lo que llevó a Moisés de Egipto hacia el monte Sinaí? La presión. Si se queda, me matan, me linchan. La presión era terrible. Pero Dios usó las presiones para cumplir su voluntad en la vida de él. Así que en este reino, si estás en el reino, hay presiones. Pero las presiones nos conducen al camino de la libertad. Y si estás en una presión,
bienvenido. Porque ya sé que saliste del palacio y empezó a caminar. Va caminando hacia un éxito de victoria total en Cristo Jesús. Mire usted, es que lo que quiero que usted vea esta mañana es que entienda lo que es la fe. La fe es obediencia y la fe es sumisión. Pero el camino de fe, créeme, es un camino de rosas. Pero las rosas tienen espinas. Entonces, no podemos nosotros ver la iglesia como el escape a las circunstancias. La iglesia es el lugar donde podemos confrontar las circunstancias con éxito y con victoria, porque estamos en el mundo y en el mundo hay presiones. Pero si estamos con el conocimiento de la palabra de gracia, usted tiene con qué confrontar las presiones de su vida. Mire usted, la vida de Jacob y la vida de José, el hijo, caminaron bajo presiones, pero llegaron a ser lo que era, llegaron a la meta por causa de las presiones. Jacob un día se acostó a dormir y tuvo un sueño maravilloso, una escalera de la tierra al cielo, ángeles subían y descendían. Y cuando alguien lee la historia, ay, qué bonito tener un sueño así. Puedes tenerlo, pero comienza a caminar el camino de Jacob. Él llegó a dormir allí porque estaba en peligro de muerte. Había perdido la familia, había perdido el hogar, había perdido la subsistencia, iba solitario y allí estaba acostado como aquel que dice, estoy abandonado. Eso no es cuestión de ir a la cama y a dormir temprano, que quiero que Dios me muestre una grande visión. No, la cosa no funciona así. Jacob llega donde el tío, comienza a trabajar, hace un contrato con él y luego se olvida de la tranquilidad, de la angustia, por decirlo así. Estoy trabajando porque deseo tener lo que yo quiero. Y pactó 7 años por tu hija, la menor. ¡Qué felicidad! Pero vino el engaño, no le entregaron la hija, le entregaron otra. Y fueron 7 años de presión. Pero él negoció, no desmayó. Se mantuvo en la fe. Estaba pasando por una presión terrible. Sigo trabajando con un tío engañador. Sigo trabajando con un tío explotador. Pero siguió trabajando. Y no solo ahí. Trabajó 14 años y todo lo que tuvo fue 2 mujeres. Mayor carga. Pero economía, ninguna. Y entonces le dice al tío, bueno, yo trabajo 14 años, ¿y con qué me voy? Digo, ¿tienes tus hijas? Sí, pero no tengo para vivir. Ah, bueno, pues entonces trabaje otro tiempito más. Le voy a dar un salario. Está bien. De aquí para allá, todas las ovejas que nazcan manchadas, soberas, café y negras, son tuyas. Y las blancas son mías. Cuando Jacob mira todo el rebaño dice, fabuloso, pero hacemos el pacto. Claro que sí. Cuando hizo el pacto y firmó, no leyó la letra pequeña. Entonces le dijo a los sirvientes Lot, saque todas las blancas a un lado y el resto a otro lado. Y cuando Jacob vio que sacaron todo ese montón de negras manchadas, dijo, oye, muy rico, ya. El tío le dice, ahora, todas esas negras son las mías. Esas blancas puras son las suyas. Con esas vas a trabajar. ¿Quieres salario? Ahí lo tienes. Ahí fue donde entró en presión. Me imagino a Jacob como muchos dicen, vea, sentí que los puños se cerraron. ¿No han dicho algunas veces ustedes así?
Me sentí. Pero se quedó. Yo creo que el mayor éxito del cristiano es aprender a cerrar la boca. Y que cuando hable, hable la palabra de verdad. Jacob recibió eso y se fue, y en esa presión tan terrible, mirando el rebaño blanco, ¿cuándo saco yo una oveja manchada y negra de aquí? Quitó los ojos del rebaño y los puso en el Dios Todopoderoso. En esa presión pudo confiar en Dios, y en esa presión comenzaron las ovejas blancas a parir ovejos negros, manchados y de toda clase. Y fue tal la prosperidad que los hijos de Lot dijeron: eche a Jacob de nuestro lado porque se va a quedar con toda la hacienda. Mis amados, créeme, cuando Dios lo dijo, cuando Pablo lo supo y lo escribió, cuando yo lo leí y se lo enseñé a usted y usted se lo aprendió, es una verdad. Estamos bendecidos con toda bendición. Amén. Donde quiera que usted se pare es un bendecido. Amén. Entonces, ¿por qué mira alrededor suyo? Si la fuente es Dios, no lo que te rodea. Eso es llamar un pueblo de fe. Ahora, José, el hijo, ustedes conocen la trayectoria de él, presionado por los hermanos, presionado por una mujer en Egipto, llevado a la cárcel, presionado en la cárcel, pero se mantuvo. Lean la historia y ustedes no encuentran a este hombre quejándose. No, se mantuvo fiel. Y en esa fidelidad, Dios lo puso donde quería ponerlo, gobernador de Egipto. Pero miren el camino, se mantuvo en fe, fe con las presiones de su vida. Pablo Dios lo escoge y le dice: te he escogido para que seas testigo a las naciones, a los gentiles. Él lo escuchó, Dios se lo dijo, yo lo he leído. Dios le dijo para los gentiles. ¿Él se fue a los gentiles? No se fue. Él se quedó con los judíos. Y cuando viene el día, capítulo 20 y 21 del libro de los Hechos, ustedes ven la presión tan tremenda que le metieron a Pablo. Lo presionaron tanto que él dijo: ustedes no aceptan esta palabra, yo honro mi ministerio, me voy a los gentiles. Esa era la cosa, la única manera fue presionarlo. Le dijeron: usted no es apóstol de nada, a usted no fue llamado, usted no tiene nada que ver aquí, usted no califica. Eso fue lo que le dijeron los discípulos a Pablo. Y la presión fue tanta que un día lo sobornaron. Haga como nosotros hacemos, dígales que estamos en gracia, pero cumplimos la ley por debajo de cuerda. Capítulo 20 y 21 del libro de los Hechos es así. Y Pablo dijo: decidí no hacerlo, para que la verdad de Dios permaneciera con nosotros. Las presiones son buenas, nos permiten ver la gloria de Dios. Así que Pablo sufrió presiones por sus compañeros religiosos. Alguien a veces de pronto viene aquí a la gracia de Dios y escucha esta palabra y la recibe. Y a veces a los 8, 15 días, o ves: pastor, yo no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende, mi hermano? Que yo estuve en la iglesia por 20 años y ahora que conozco la gracia me persiguen, hablan mal de mí, se mofan de mí, no me saludan, me tratan mal. ¿Por qué es eso así? Si no te hicieran eso, seguirías en la ley. Pero la presión te bota de allí para que seas puro para la gracia de Jesucristo. ¿Entiende eso? Entiéndelo. Si te botan del sistema, es lo mejor que les puede haber sucedido. Mire,
la presión sobre Pablo lo mantuvo firme en la palabra. Porque es que las presiones nos hacen recuperar la verdadera identidad perdida. Que a rato nos comportamos como hombres. A veces le sucede algo a alguien y dice, ay, si eso me sucediera a mí, yo me muero. ¿Cómo así que me muero? Usted tiene que vivir en fe. Tiene que caminar en fe. Porque no puede decir estoy en fe y seguir en el mismo estado de vida como si no conociera la fe. Entonces, la identidad perdida tiene que salir a flote y son las presiones los que nos sacan a flote. ¿Recuerdan que les conté un día la historia de Ana y Penina? Fue la presión que estuvo esta mujer la que lo llevó a dejar de ser estéril y tener hijos. Pero fue la presión. Y a veces vienen presiones a la familia. A veces en el hogar, en la familia, con el transcurso del tiempo, el quehacer, el trabajo y las cosas que se suceden, como que todo se va tornando, rutinario, de una manera o de otra, y entonces la mamá sirve el plato aquí, y el uno se va para un cuarto, el otro se va para el otro, y cada uno, un despatriamiento completo, pero todo está bien aparentemente, y todo camina así, y olvidado el uno del otro, y bueno, como que la casa es un lugar donde vamos a dormir, y no más. Y de pronto Dios dice, esto no es así. Esto no debe funcionar así. Esto debe funcionar de una manera diferente. Entonces Dios permite una presión. Dios permite una presión. De una manera o de otra viene la presión. Y entonces cuando viene la presión todo el mundo siente miedo, siente terror, porque algo está pasando. Y entonces como algo está pasando, entran en angustia, entran en desespero, el cuerpo gime y empiezan a llorar. ¿Qué está sucediendo? Mi vida, si llevo ya 30 años de matrimonio y una familia, ¿qué es lo que me está pasando? Y empieza a sufrir. Y es que la presión lo sigue, hasta que tiene que decir, es que esto no puede seguir como venía. La presión entonces me lleva, no, vamos para la mesa. Ya no es, señora Juliana, no, mi amor, ven acá. Don Roberto, pásalo de la semana. No, mi amor, ¿cómo estamos esta semana? Ya como que el vocabulario cambia, el ánimo cambia, y es porque hay presiones sobre la vida, y hay presiones y presiones. Y de pronto notamos que algunos dicen, bueno, ven las noticias, cómo muere la gente de hambre, y dicen, ay, qué pesar, pero de ahí no pasa. Que a veces Dios quiere que nosotros entendamos que la fuente de nuestra economía no es papá, ni mamá. El hijo se da cuenta que la fuente de la economía es el Señor. Y a veces la esposa tiene que entender que la fuente de la economía no es el esposo, porque cuando no lo entiende y le pasa poco dinero, entonces reclama, ¿y por qué no más? Si es que no me alcanza, si es que no llego, si es que no suplo y yo necesito. Él no es la fuente. Y entonces por más que presiona y presiona, él puede ir a la empresa y decirle, mire, yo vengo aquí porque mi esposa dice que no le alcanza para esto y esto y esto. ¿Qué hace? Y dice, bueno, eso no es problema mío. El jefe nunca le va a decir, le doy más dinero. No. Entonces ahí es donde descubre la familia que la fuente de nuestra economía es el Señor. Y las presiones nos llevan a reclamar de Dios sus promesas para vivir en la victoria que Dios ha prometido que nosotros tengamos. Fe en medio de las presiones. En vez de presionar hijos a su papá para que les dé, esposas, en vez de presionar al esposo para que dé más de lo que puede lograr, presiones, yo diría, presionen a Dios. Métanse ahí con el Señor.
tú lo prometiste, tú lo dijiste, soy tu hija, lo tengo y lo reclamo porque es mío. Pero las presiones nos llevan a tener mayor relación con el Señor. Pero si la presión está sacando lo malo, y lo malo pues es entrar en mal genio, ¿ve? En discordia, a veces en echar sátiras, ¿ve? No, hay tantas palabras que salen de lo malo y las presiones las sacan. Qué bueno que usted las observe. Las presiones. Vea usted el que sale del alcoholismo o de la droga o de cualquier vicio y camina ahí, va bien, bendito el Señor, he sido hecho libre, gloria a Dios por eso, camino bien. Y de pronto empieza una presión en el trabajo, una presión allí y se sienta, ¿qué hago? Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Y esculca el bolsillo y sigue pensando, porque él se está acordando de los cigarrillos para calmar los nervios. Entonces después de eso va a la tienda y sigue pensando qué voy a hacer. Mire, por favor, al tendero, deme una cajetilla de cigarrillos, deme una botella de aguardiente, y se va para la casa. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Y empieza a caer otra vez en el vicio. En la presión se dio. En la presión falló. Volvió a la esclavitud. Por eso es que la palabra dice, permanezcan en la libertad. ¿Ustedes han sido hechos libres? Permanezcan en la libertad. ¿Cómo permanecen en la libertad? En los momentos de las presiones. Es ahí cuando usted sabe qué clase de vocabulario tiene, qué clase de actitudes tiene, qué clase de forma de vida usted tiene. Ahí es, en las presiones. Y alguien dirá, Dios mío, pero ¿por qué será que yo voy de una en una? El que comenzó la obra la perfeccionará. Vaya donde un escultor, él pone la piedra allí. ¿Y cómo él saca la mejor imagen de esa piedra? Uno a uno del golpe y martillo, golpe y martillo, golpe y martillo. Y en la medida que va dando, va puliendo y va perdiendo la piedra al lugar. Oiga, nosotros estamos en las manos del mejor alfarero. ¿O cree que usted venía muy perfecto cuando vino a Gracia? No, aquí comienza un proceso, poco a poco, pero Dios te va a llevar a perfección. Y lo que nosotros llamamos presiones, muchas veces no es más que el medio por el cual Dios quiere manifestarse y hacernos ver que Él está presente y que nosotros debemos tener una relación íntima y personal con Él. Pues bien, hay veces que las presiones nos ayudan a intervenir en los asuntos del Estado y del gobierno. ¿No dice la palabra, orad por los que están en el gobierno, por los que están en eminencia? Eso dice la palabra, ¿verdad? Pero nos olvidamos a ese Señor, hoy te ruego que bendiga mi vida, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, que me vaya bien, que tenga mucha clientela, que yo pueda pagar todas las deudas hoy y que regrese en paz a mi casa. Amén. Y el gobierno. A veces Dios permite que lleguen allí hombres que establecen leyes, para no ir muy lejos. Cuando usted habla con los cristianos de Cuba, ellos dicen, Castro, consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Y la presión que ellos tienen los ha hecho buscar de Dios. Cuando la palabra dice, orad por vuestros gobernantes, para que tengáis paz. Y a veces se viene en ese cúmulo de impuestos y de mil cosas. Eso nos sacude y nos mete en presión para decir, Dios mío, oro por ellos, para que cuando se sienten a dialogar, sean justos, ángeles estén allí. Y a veces las presiones nos obligan a orar por el gobierno. A veces somos culpables de muchas cosas que suceden allá arriba, por la falta de oración, porque la oración cambia circunstancias, la oración cambia cosas.
Mire, hay una segunda cosa que yo quiero que usted vea gloriosa en este ministerio de gracia. Nunca la conocí, aunque alguna vez la experimenté en el sistema de la ley, y es el ministerio de los ángeles. Pero me he dado cuenta que el ministerio de los ángeles tiene una operación total y completa en medio de las presiones. Si ustedes miran esto, un ángel visitó a José, el esposo de María, una noche. Ay, qué lindo, dicen los hermanos, que a mí me visitara un ángel y me hablara. Pues puede ser posible si lo desea. Déjeme mostrarle el camino. José, la Biblia nuestra dice desposada con María, la palabra no es correcta. Estaba comprometida, pero no desposada. José se había comprometido con su novia María. El tiempo pasó, esa ilusión que tiene todo el que se va a casar. Me imagino a José trabajando más duro, haciendo ahorros, preparando el cuarto donde ya iba a traer a su novia, esposa, en fin. Porque todo es así, ¿verdad? Todos preparamos cosas. Y de pronto un día se aparece María y le dice: José, mi amor, resulta que mi prima Elizabeth tiene 6 meses de embarazo y los últimos 3 son los más difíciles, y yo voy a ir a acompañarla para ayudarle en los quehaceres de la casa. Ve, mi amor, no hay problema. Se fue. Pero el 6º mes de Elizabeth era el primero de María. ¿Por qué María sabía que Elizabeth estaba embarazada? Porque un ángel la visitó y le dijo: María, muy favorecida, tendrás un hijo y se llamará su nombre Jesús, y lo que es engendrado en ti del Espíritu Santo es. Ella supo, dijo: y este es el 6º mes de tu prima Elizabeth. Entonces ella se fue a visitar su prima, así que la acompañó los 3 meses últimos, y la ley ordenaba 40 días después de dar a luz para que la mujer volviera a tomar sus quehaceres. Así que se quedó 4 meses y medio. María tenía entonces 4 meses y medio de embarazo. Todo era allá por las montañas arriba. A los 4 meses y medio no era que se le notaba, se notaba. Y cuando ella regresa a Belén y José sale a recibirla, dice: ¿qué pasó aquí? Vea, por allá dijo uno: yo la voto. Eso se llama presión. La Biblia es muy decente en su escritura. Ella dice: y mientras José pensaba en esto, se mataba. Una presión para llegar a casa y coger la cama que tenía para vivir con ella y volverla chicos. La vajilla que tenía, despedazarla. Y me largo, y me voy. Y todo lo que se dice. Todo lo que se dice. Y se fue a la cama a dormir, no, a su pesadilla. Y estando en esas, un ángel vino y le dijo: José, José. Eso cambió la vida de él, el ministerio angelical. Pero la presión era inmensa. Así que cuando usted dice: ay, Dios mío, yo quisiera que un ángel me visitara, ya sabe lo que estás pidiendo. Presiones. Porque los ángeles no vienen a decir: hola, mi amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido esta semana? Está luchado. Camina y nos tomamos una gaseosa. Los ángeles no vienen a eso. Los ángeles vienen a usted para cumplir la palabra de Dios, porque usted está pasando por un momento de presión. Y cuando los ángeles te visitan, sale la presión y tú sales en victoria. Por eso en cada presión a la vuelta de la esquina está el ministerio de los ángeles. Pero en cada presión
detrás de los labios a veces está la queja. Y eso es lo que debes reprimir. Eso. Jacob mismo, ¿no dice la Biblia? Y cuando venía se encontró con Dios y luchó con Dios. Y le cambió el nombre. Ay, qué bueno, oiga, tener un encuentro real con el Señor así, como lo tuvo Jacob. Sí, pero escuche bien. Jacob llegó a ese momento de presión tan terrible, puso toda la gente a dormir en sus tiendas de campaña y luego cuando se oscureció, se escapó y se fue al monte y no había campaña allá al lado de un árbol, se acostó a dormir allá oculto, porque el terror y el miedo de que su hermano viniera y lo matara era eminente sobre su vida, era una presión desesperante, ya no podía dormir en la cama. Eso era presión. Y fue allá cuando se le apareció el ángel y luchó con él y le dijo: no te llamarás más su nombre Jacob, sino Israel. Porque allí fue cuando le dijo: no te soltaré si no me bendices. Pero fue en esa presión que Jacob se agarró del ángel y luchó con él, y luchó con él. Y amaneciendo el ángel le dijo: suéltame. Yo no te soltaré. En esta enemistad que tengo con mi hermano, peligrando de muerte, que estoy al borde de la misma muerte y que masacren a mi familia y te tengo a ti, no te suelto hasta que no me bendiga. Lo que le está diciendo es hasta que no me garantice que tengo la vida. Oiga, cuando usted está en presión, ahí es donde tiene usted que meterse. Señor, echo mano de tu palabra, echo mano de tu promesa, téngala en su vida. Y no la dejaré de mi corazón y de mi boca hasta que no esté seguro que esto está hecho. Hasta que no esté seguro. Pero tiene que estar ahí. Aférrate a él. Y no es que yo no te escuche, pero por favor, no pegue el grito: apóstol, ¿qué hago? No. Dios, aquí estoy y tú estás conmigo y tú me has metido en presión, me sacarás de esta presión porque tú estás conmigo. ¿Quieren ver a Dios? Pues eso es la realidad. Las presiones son necesarias. El apóstol Pablo, nuestro apóstol, este ministerio de gracia, a más de que le dieron una golpiza en Jerusalén y lo mandaron como un delincuente hacia Roma, junto con 100 y pico más de presos de todas las calañas, se levantó una tempestad en la mar, estaban a punto de zozobrar, la presión era terrible, me golpean, voy preso, me tienen aquí abajo, preso. Y ahora se levanta esta mar con esta tempestad, la nave va a zozobrar. La presión era terrible. Y fuera de eso, dice el general que iba allí: si vamos a morir, que muramos de una vez. Maten a todos los presos. Una sentencia. La presión era tremenda. Pablo estaba sentenciado. Esa noche la presión era terrible. ¿Qué hizo Pablo? Se aferró a Dios. Y al otro dijo: no maten a nadie. El ángel del Señor estuvo conmigo en un momento de presión. En un momento de presión. Ahí está. Mira, lo que yo quiero que tú veas es que si estás hoy en una presión, a la vuelta de la esquina están los ángeles para manifestarse a favor suyo. Están ahí para manifestarse. Solo cuando aprendemos a cerrar nuestra boca y no mirar lo natural que vemos, sino lo que está detrás. Discernimiento para ver lo que está detrás de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces la iglesia desea el ministerio de los ángeles, pero no quiere las presiones. Las presiones vienen cuando yo visualizo y confieso mi fe. Soy presionado.
Cuando deseo manifestar los deseos de Dios en mi vida, vienen presiones. Cuando empiezo a poner por obra los principios de Dios, vienen presiones. ¿Recuerdan el paralítico de 38 años? El Señor le dice, ¿qué quieres? Y él dijo, pues quiero caminar. Pues levántate y anda. Y viene la presión. ¿Usted cree que después de 38 años de estar paralítico, no crujían los huesos y las coyunturas cuando empezó a levantarse? Eso era doloroso, eso era una presión. El que se mueve y sintió el dolor podía haber dicho, Señor, tú no me sanaste. Pero no, él creyó la palabra. Y en medio del dolor y la angustia se fue parando ese cuerpo, pero se paró. Y en la medida que fue caminando mejor, hasta que corrió. Los leprosos, si se presentaban a la ciudad, los apedreaban. Si se presentaban en el templo, los mataban. Esa era la ley. 10 hombres llegan, Señor, sánanos. Y el Señor les dice, vaya, muéstrense al sacerdote. Si hubiera habido allí un carnal, hubiera dicho, se cansó de nosotros, nos manda que nos maten. Porque esa era la ley. Pero empezaron a caminar, iban en fe. Usted se imagina que pasó 1 kilómetro, 2 kilómetros, y todavía veían el templo cerca y, bárbaro, si llegamos al templo nos mata la presión. Alguno diría, yo me devuelvo. Si el sacerdote me ve, me mata. Pero fueron al templo. Yo creo que ellos entraron leprosos. Solamente cuando le dijeron al sacerdote, aquí nos mandó Jesús para que nos presentara y viera si estamos sanos o cómo estamos. Y cuando lo hizo, ahí fue cuando vieron la gloria de Dios. Eso te indica que debes mantenerte fiel y firme hasta el último segundo de su existencia. Hay presiones. Isaac tuvo presiones. La Biblia los menciona, qué bueno mencionar. Hoy se está escribiendo una Biblia, un libro histórico. Se está escribiendo, hermanos, en los anales de las memorias de Dios. Se está escribiendo. Y lo que yo hago, mis actos están allí siendo escritos, como fue escrito el de Isaac, Jacob, Abraham, Moisés. Se está escribiendo. Eso es real. Y de Isaac se dice que vino una escasez tan terrible, todo el mundo dijo, vámonos para Egipto, así como cuando viene la escasez aquí, alguno dice, vámonos para España, vámonos para Estados Unidos, vámonos para Alemania, así, esos momentos así, cuando usted ya no ve más salida, sino allá. Entonces Dios dice, a su hijo Isaac, usted no siga tras ellos, usted se queda aquí. Señor, hay hambre, hay escasez, no hay siembra, no hay cosecha, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la comida. Siembra. Siembra. Años que no llueve y Dios dice que siembre. La tierra está árida y Dios dice que siembre. Lo que tenemos es la semilla para comer y Dios dice que la siembre. ¿Con qué vamos a comer? Eso es presión. Eso es presión. Cobra usted el sueldo y dice el Señor, siembra, diezma, ofrenda, da. Dios mío, debo el arrendo y toca pagar el colegio y no he pagado esto y tú dices que dé y que siembre. Oiga, eso se llama presión. Pero Isaac dijo, si Dios lo dice, yo obedezco. Porque obediencia es fe. Y sembró. Yo me imagino los sirvientes de Isaac dijeron, nuestro amo, el colmo de la locura. El colmo de la locura. Pero sembró. Y la Biblia dice, bendito sea Dios, honrado sea su nombre. Aquel año cosechó Isaac más que todos los años anteriores. Lo que indica que en las presiones usted puede ser fiel, puedes tomar fe y vivir en ella. Y quien vive en las presiones con fe cosecha para la gloria de Jesucristo y bien de su propia vida.
Y eso sucede con la salud. Te ha dicho el médico, eso ya no tiene alternativa. Ya no hay solución. Te muere con eso. Eso te va a llevar a la tumba. ¿Eh? Te dice alguien hablando de cosecha, vienes de una familia pobre. No fuiste tan educado. Es imposible en este país conseguir riqueza hoy en día o prosperidad. Y con este gobierno que tenemos menos. Eso ya confórmese a morir pobre. Eso es presión. Los problemas son tan acérrimos que dicen, esto ya no tiene solución. Ese es el carácter de esa mujer. No va a cambiar. Es el carácter de ese hombre. No va a cambiar. Este matrimonio se va a acabar. Eso se llama presión. Pero tenemos aquí un Dios que responde en medio de las presiones. Para Dios no hay enfermedad, no hay escasez, no hay derrota, no hay frustración. Para Dios hay prosperidad y victoria. Y como hijos de Dios nos pertenece por gracia. Ahora, no confunda presión con depresión. Porque alguno dice, estoy pasando una depresión. No. La depresión lleva a creer que Dios te abandonó. El que entra en depresión se siente un día y dice, Dios mío, hoy cumplo años, ningún hijo me trajo regalo, mi esposa no hizo nada por mí, en la iglesia no me cantaron el cumpleaños. Estoy solo aquí, me pongo a llorar. Esa es la depresión. Pero el que tiene fe en la presión, bendito sea Dios, cumplí un año más y tú estás conmigo. Tus ángeles me rodean y viviré otros para gloria de su nombre. Eso se llama en las presiones establecer fe para gloria de Jesucristo. ¿Le hacen falta los regalos de aquí para allá? No. Porque las presiones me empujan a aferrarme a la mano de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:1. Así que si Isaac sembró en tiempo de presión, sepárelo ahí. Yo dije depresión, no depresión. Jacob dio más en el tiempo de su presión. Abraham dio más cuando fue presionado. En las presiones es que damos más. Se acaba aquello que dice que dé el que puede, el que tiene que dé, pero yo ¿por qué? Pero Abraham, todo lo que tenía era un hijo. Y Dios le dice, Abraham, mira, Abraham le sacrificó un buey, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. Oiga, Abraham es un hombre dado a Dios. Todo lo doy para Dios. Abraham, ¿dispuesto estás a darme todo? Sí, todo es tuyo, Señor. Quiero que me des tu hijo. Fueron 4 noches, 4 días de presión. ¿Sabe lo que es tener 4 días, 4 noches de presión? De aquí a 4 días tengo que matar a mi hijo. De aquí a 3 días tengo que matar a mi hijo. De aquí a 2 días tengo que matar a mi hijo. Mañana tengo que matar a mi hijo. Y fue tal la presión y el lloro en su vida que le dijo a los que estaban alrededor, ustedes se quedan aquí, de aquí para allá yo sigo solo. Ustedes no van a ver mi clamor, mi angustia, mi dolor. No van a ver ustedes mi desesperación, ustedes no la van a ver. Esto es Dios y yo. En la depresión a veces cuando estamos así, comenzamos a llamar a los hermanos de lado para que vean mi depresión. No, enciérrate con tu Dios, que nadie te vea. Dios, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Vivo para ti, tú me sacas de esta. Abraham subió solo allá arriba. Es más, su hijo le dijo, papá, ya tenemos la leña, tenemos la candela y ya levantamos el altar. Listo. Oye, ¿y a dónde está el cordero? ¿Le han hecho esa pregunta? Eso se llama presión. Pero fue en la presión cuando Dios dijo a Abraham, Abraham, he conocido tu fe, que no me niegas nada. Y empieza a darle promesa de bendición.
A veces decimos, Señor, quiero que las promesas de Abraham vengan sobre mi vida. Sí, las presiones son unos medios para echar mano de lo que ya Dios dice que es nuestro. Y yo les he contado que el libro de 2 de Corintios capítulo 6, al 8, al 9, te habla del pueblo de los macedonios. Pueblo de miseria, de pobreza, de escasez. Un puerto allí a la orilla del mar olvidado. En fin, lo peor. Y allí llega Pablo con la gracia de Dios. Pablo los vio en tal pobreza que ni siquiera les pidió que ofrendaran. Antes se los impidió. Y Pablo decía, hay que traer dinero de otros lugares para ayudar a estos hermanos. Están en pobreza. Óigame, pero ellos amaron a Dios en su pobreza. En su miseria amaron a Dios, se dieron a Dios. Y un día se reunió la iglesia y le dijeron, Pablo, no vamos a seguir viviendo en esta pobreza, no vamos a seguir viviendo en esta escasez, no vamos a seguir viviendo en esta miseria. Nosotros queremos ser participantes de la verdadera gracia de Dios, queremos las riquezas de Dios, queremos la plenitud de Dios, déjenos sembrar. Y Pablo dijo, si eso quieren hacerlo, pues háganlo. Y Pablo dice, y los vi que dieron más allá de sus fuerzas. Y cuando usted mira 15 versos más adelante, dice Pablo, ojalá que nadie nos culpe porque estamos administrando una ofrenda tan grande aquí. Y la historia dice que Macedonia salió de la pobreza porque usaron el principio de Dios. En la presión salieron de allí. Mi querido hermano, no se conforme a un estado de vida bajo. No se conforme a estar llorando por el hijo que perdió, por el trabajo que perdió, por la casa que se fue. Salga de ahí. Yo te presento un hijo que vivió, Jesucristo el Señor, y está aquí con nosotros. No viva el pasado. Restáurate. La presión es para ver a Dios en su vida. Si hoy vino con una presión aquí, a la vuelta está la gloria de Dios para ti. Hoy mismo puedes ver esa gloria de Dios en tu vida. Si has entendido todo lo que te estoy diciendo. Porque en las presiones aprendemos a desarrollar discernimiento. Sacamos a flote la identidad espiritual. Llegamos hasta conocer lo que es un líder y lo valoramos. En las presiones usted sabe lo que es compromiso y lo que es responsabilidad. Y en las presiones usted puede mover el ministerio de los ángeles a favor suyo. Es en las presiones. Seguro que sí. Y se encuentra en presiones ahora mismo. Usted no está hoy aquí por casualidad. Concéntrate más en las promesas de Dios que al principio. Dé más de usted mismo a la verdad de Dios y a su reino. Hoy piensa en la victoria. A veces oramos por alguien que está enfermo. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, vamos a ver cómo sigo. Vamos a ver. Eso indica que hay una incredulidad. Hoy sí estoy bien, pero pues vaya a ver mañana. No. A veces cambian las cosas en el lugar. Hoy fue tan bendito el día, gloria a Dios. Vea, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá. Oiga, fue un día placentero. Ojalá eso dure. ¿Cómo que ojalá eso dure? La presión es mantenerse en esa libertad. Vaya entonces allá, Dios mío, este momento que estamos viviendo de dicha, de coinonía, de felicidad, de armonía, de paz, este momento que tengo ahora, yo digo que permanece por siempre. Profetízalo, decláralo, allí en la presencia del Señor. Vive para gloria de Dios. Yo quiero sacudirlos a vivir la vida que Dios me ha permitido vivir, porque no soy más que ustedes.
Usted paga arrendo, yo lo pago. Usted tiene una esposa, yo lo tengo. Usted tiene hijos, yo los tengo. Usted tiene deudas, yo los tengo. Todos tenemos los mismos problemas y dificultades, y algunos más que otros, y responsabilidades más que otros. Pero hoy es el día de decir, Señor, de allí salimos, porque vivimos en la abundancia del Espíritu de Dios. Dios ha colocado este ministerio para ejecutar los propósitos de Dios en su vida, que están descritos en Romanos 9:23, y manifestar sus riquezas de su gloria en tu vida. Dios me ha puesto aquí para darle ánimo y valor.